Buenas noches, hermano. Los saludo en nombre de Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 10, versículo 30. Amén. Dice así: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llevando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo le fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues es estos 3? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que el Señor Jesús dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaremos vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondió y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Amén, gloria a Dios. Entonces ahí Jesús le da la parábola del buen samaritano que hemos acabado de leer, donde dice que un sacerdote pasó, un levita, y no tuvieron misericordia de este hombre que había sido asaltado, herido a golpes, semimuerto. Sin embargo, un samaritano pasó y tuvo misericordia de él. Amén, gloria a Dios. Porque hay mucha gente que se golpea el pecho y dice: yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia, soy pastor, soy una persona que diezma, una persona que hace el bien a los demás y todo, pero a la hora de la hora veo una persona que está tirada, semi-muerta, y siguen caminando, no les interesa. Son personas que no tienen misericordia. Son personas que son indolentes. ¿Qué es una persona indolente? Una persona que no siente dolor por el prójimo, por lo demás.
son personas que solo piensan en ellos. Ellos dicen, Dios me ha bendecido porque tengo trabajo, tengo una iglesia próspera donde tengo más de 100 miembros que diezman y tengo para pagar el local y todo, ¿viste? Y estoy bendecido, tengo mi carro, tengo mi negocio, tengo todo, ¿viste? Porque Dios me bendijo. Pero eso no es porque Dios lo bendijo, porque cualquiera que hace un esfuerzo puede ser bendecido por sus propias fuerzas. Amén. Entonces, vemos que por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo haciendo cosas terribles. Eran personas que eran muy orgullosas. Ellos se creían mejores que todos los seres humanos, cuando todos somos hechos de barro. Amén. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados de barro. Sin embargo, mucha gente que se cree mejor que otra, porque tiene un carrito, porque tiene una casita, o porque tiene un buen trabajo, o tiene buena ropa, qué sé yo, ¿viste? Ellos se sienten que son más que uno. Pero para Dios todos somos iguales. Amén. El negro, el chino, el blanco, el cholo, el indio, el japonés, el hindú, todos somos hijos de Dios. No hay raza para Dios. Para Dios lo que importa es el amor de cada persona. Amén. Que te entregues a Cristo y que lo ames con toda tu fuerza, como dice aquí, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Porque acá dice así, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? El alma es donde están los pensamientos. Con todas tus fuerzas. Estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. No, camina, tienes fuerza ahí todavía, te da la fuerza para caminar hasta la iglesia, así sea 20 cuadras, trabajaste todo el día, pero tienes fuerza. Ama a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, siempre piensa en Dios, siempre piensa en Dios. Siempre piensa en Dios, mañana, tarde y noche, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando duermes, cuando almuerzas, cuando cenas, cuando tomas tu desayuno, cuando sales a pasear, cuando ves el firmamento, cuando ves el sol, cuando ves las estrellas, cuando ves los pájaros, cuando ves la luna, cuando ves... Siempre piensa en Dios. Cuando ves la lluvia que cae, cuando ves los animales, piensa en Dios con toda tu mente. Con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú cómo te amas? ¿Dejaría de comer un día tú? ¿Dejaría de vestirte? ¿Dejaría de bañarte? No. Tú te amas, tú te bañas, te afeitas, te cambias, te alimentas, sales a trabajar, regresas a tu casa, descansas. Así tienes que amar a tu prójimo, como te amas tú. Si tú ves que tu prójimo está pasando por una necesidad, le puede pasar algo malo, tú tienes que cuidarlo. Amén. Así como tú te cuidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos acá que el buen samaritano hizo una buena obra, porque amó a su prójimo como a sí mismo. Ponte en su lugar. Siempre cuando veas a alguien, ponte en el lugar de esa persona. ¿Qué pasaría si esa persona está pasando por una desgracia? Tú eres una persona indolente, lo ves y te vas, no te interesa. No te interesa si tiene que comer, tiene que vivir, si tiene donde dormir, no te interesa. Eres una persona indolente. Entonces, eso, hermano, reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre lo que Dios manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque acá dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo este hombre.
le preguntó a Jesús y dijo: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Amén. Haciendo estas cosas vamos a heredar la vida eterna. Amén. Haciendo el bien a tu prójimo, amando al más necesitado. No es porque eres pastor o porque eres un hijo de Dios que va a la iglesia vas a ser salvo. Tienes que hacer lo que dijo el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Quién es el prójimo? El que está a tu costado. No hace falta que sea un cristiano para que lo ayudes. Puede ser una persona indigente, una persona que está caminando por ahí, una persona que de repente va por un sitio y tú ves que ese camino a 2 cuadras más arriba es peligroso. Entonces tú vas y le adviertes, le dices: joven, caballero, disculpe, usted es turista, no conoce el Perú, pero 2 cuadras más arriba está lleno de delincuentes, lo van a asaltar, no vaya por ahí. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. No ser indolente, que se vaya, que lo asalten, que se friegue por imbécil, por estúpido. No, eso es maldad. Esa es una maldad de Satanás. Es por eso, hermano, que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Amén. Porque dice la Biblia que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y todo lo que hace Satanás, matar, robar y destruir, lamentablemente son sus hijos. Porque hacen lo que hace Satanás. Y el día que mueran, van a ser lanzados al lago de fuego juntamente con Satanás, con su padre. Sin embargo, si tú eras malo antiguamente porque no conocías la palabra de Dios, pero al conocer la palabra de Dios te entregaste a Cristo y viste que era mejor servir a Dios que servir a Satanás, y te pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ahora eres un hijo de Dios y haces el bien al prójimo, haces el bien a la humanidad. Dice la palabra del Señor: el que conoce a Dios, si robaba, no robe más, póngase a trabajar. Si se prostituía, no se prostituía más, póngase a trabajar. Si eras malo, deja la maldad y haz el bien. Entonces, tienes que cambiar, hermano. Tienes que cambiar a imagen y semejanza de Jesús. Porque Jesús es el segundo Adán. El primer Adán pecó. Por él heredamos la muerte. Del primer Adán hasta el último hombre que nacerá en este mundo va a heredar la muerte y el pecado. Nacemos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo donde tenemos la ciencia y el bien, el mal en nuestro cuerpo, porque Eva comió de la ciencia del árbol de la ciencia del bien y el mal, y Adán también. Y nosotros, como consecuencia de ese pecado, desobediencia, heredamos la muerte y heredamos también la ciencia del bien y el mal en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo está el bien y el mal. Tú decides, hermano, si quieres hacer el bien o quieres hacer el mal. Depende de ti. No depende de mí. Porque Cristo vino en la cruz de Calvario, Él hizo todo. Él hizo una obra completa en la cruz de Calvario. Él murió por todos los pecadores, por todas las personas que tienen pecados en el cuerpo. Y todos somos pecadores porque nacemos con el pecado ya. No es que somos pecadores, ya nacemos como herencia el pecado. Somos herencia del pecado y la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Es por eso que Cristo vino como un hombre santo, el segundo Adán. No venía del pecado original, él venía del mismo Dios. Se introdujo en un cuerpo mortal, corruptible, como era el cuerpo del ser humano, de carne. Él tenía que volverse carne en forma de pecado para crucificar la carne en la cruz del Calvario, como hombre santo que era, porque él nunca pecó, y al morir y al resucitar vencer a la muerte, y esa carne pecaminosa
se convirtió en un cuerpo glorificado, de gloria, como el primer Adán. Amén, gloria a Dios, inmortal, incorruptible. Jesucristo tiene un cuerpo inmortal, incorruptible, hermano, igual que Dios, igual que los ángeles. Este cuerpo mortal, Jesucristo tenía que nacer en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de carne. Es por eso que nosotros decimos que la Virgen María venía arrastrando el pecado original de Adán y Eva. Y eso es mentira lo que dice la Iglesia Católica, que ella es que ella no tiene pecado en su cuerpo, que su cuerpo fue santificado, ¿no? Como dicen ellos tienen un dogma que dice la Concepción, ¿no? La Inmaculada Concepción, la Virgen Concepción, algo así, ¿viste? Ellos tienen su dogma, una mentira que inventaron ellos también, porque los católicos son muy mentirosos, y la Biblia dice que la mentira no entra en el cielo, los mentirosos. Ellos han engañado a mucha gente. Inclusive tienen un día, ¿viste? Donde ese día se bautizan y todo, ¿viste? Inmaculada Concepción creo que se llama. No, Jesucristo tenía que nacer en un cuerpo de carne pecadora, sin ser pecador. Dios se metió en un cuerpo de carne y venció al pecado, venció a la carne, venció a la tentación, venció al diablo. Cuando vino a tentarlo Satanás en el desierto y le dijo: si tienes hambre, que estos piedras se conviertan en pan, porque después de 40 días que vino Jesús tuvo hambre. Y Dios le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y después lo llevó a un monte muy alto y le mostró toda la riqueza del mundo y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Y Dios le dijo: escrito está, solo al Señor servirás y a Él solo adorarás. Y después le dijo: si eres Dios, tírate de un monte muy alto y vendrán los ángeles y te sustentarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Sin embargo, Jesucristo le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás se fue y lo dejó, dice. Amén. Entonces Jesucristo venció la tentación, venció el hambre, venció la carne, nunca pecó. Por ahí hay sectas satánicas que inventan que María Magdalena es la esposa de Jesús y que Jesús pecó y fornicó. Si Jesús hubiera pecado, no hubiera resucitado jamás, porque el pecado de la carne lo hubiera vencido. Él, como todo Dios en un cuerpo humano, Él sabía lo que necesitaba el ser humano. Sabía que la carne es pecadora. Y Él sabía que tenía que vencer a la carne, porque Él es todo Dios en un cuerpo humano. Sin embargo, en esta carne Él tenía hambre, tenía dolor, tenía sufrimiento. Era como tú y yo. Nosotros cuando caminamos nos cansamos. Cuando no dormimos tenemos sueño. Cuando trabajamos demasiado, el cuerpo nos agota ya. Tenemos hambre, queremos comer, tenemos sed. Jesucristo está en un cuerpo mortal, incorruptible. Dios está en un cuerpo mortal, incorruptible, para vencer a la muerte, para vencer al pecado, para vencer la tentación. Ese cuerpo glorificado que Jesucristo tiene es un cuerpo inmortal e incorruptible. Él es el primer hombre que resucitó de los muertos, con un cuerpo inmortal e incorruptible. Y nosotros vamos a ser igual que Jesucristo. Vamos a heredar ese cuerpo inmortal e incorruptible. Es un cuerpo que pasaba las paredes, es un cuerpo que no sentía hambre, no sentía dolor, es un cuerpo glorificado. Amén, gloria a Dios, igual que los ángeles. Entonces nosotros vamos a tener ese cuerpo, hermano. ¿Quién no quiere tener un cuerpo así? Un cuerpo donde puedes caminar, puedes aparecerte. De repente es un cuerpo tan poderoso que podemos volar, en segundos podemos estar en Estados Unidos, en segundos podemos estar en Europa. Imagínense tener un cuerpo así, hermano, es algo tremendo. Y todo esto lo vas a perder por el pecado, por no entregarte a Cristo. Si tú te entregas a Cristo, tus pecados son borrados. Dice la palabra del Señor que si tus pecados son rojos como el carmesí,
como la sangre, Él lo volverá blanco como la blanca lana. Así van a ser tus pecados, blanqueados. Y Dios no se acuerda más de tus pecados. Dice que Él lo arroja al fondo del mar y de ahí nunca más tiene memoria. Amén. Es por eso que nosotros le damos gracias a Dios por la obra maravillosa que hizo en la cruz de Calvario, por haber derramado su sangre, y gracias a Él nosotros somos santificados y glorificados. Tenemos el poder de Dios, hermanos. Tenemos el poder de Dios. Podemos orar por un enfermo y se sana. Podemos predicar la palabra de Dios y la gente se arrepiente. Tenemos la imagen y semejanza de Dios. Dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros somos adoptados. Somos como una copia de Él. Jesucristo es el original, nosotros somos la copia. Tenemos que hacer lo mismo que hace Jesucristo. Renunciar, hermano, tú tienes que renunciar a las cosas de este mundo, a todas las cosas materiales de este mundo. Renuncia a tu auto, renuncia a tu casa, renuncia a algo que te aleje de Dios, tal vez una mujer pecadora que te hace pecar, o tal vez la droga o el alcohol. Tienes que renunciar a todas las cosas de este mundo para que seas un hijo de Dios. Si no, vas a ser un hijo de Satanás. Amén. Porque todo lo que hace el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y todos los que hacen lo mismo que hace Satanás vienen a ser sus hijos. Y el día que Dios venga a este mundo a juzgarlo y a los demonios sean juzgados y arrojados al abismo, dice que los ángeles caídos van a ser arrojados al abismo, y también juntamente con todos los que hicieron el mal. Hay mucha gente mala, porque como te digo, en nuestro cuerpo tenemos la ciencia del bien y del mal. Hay mucha gente que aparenta ser buena, pero por dentro es mala. Trata mal a sus hijos, le pega correazos, trata mal a la mujer, le pega. Y sin embargo en la calle tú lo ves y ves, mira ese hombre, pucha, bien educado, una persona muy buena. Sin embargo tiene miles de demonios, está influenciado por Satanás y es hijo de Satanás, porque dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, amén, para engañar a las personas. Muchas personas se disfrazan, tienen una máscara en su cara, se disfrazan de buenas personas, pero por dentro son malas. Tratan mal a su madre, tratan mal a su padre, son personas indolentes, que no tienen compasión de nadie, son miserables, son avaros, son tacaños. Sin embargo, todo esto se va a quedar en la tierra. Tu plata, tu oro, tu casa, tu trabajo, tu cuerpo, cuando muera va a ser arrojado al cementerio o a la fosa común, o te van a incinerar, te van a volver ceniza. Entonces ni tu cuerpo te va a servir, hermano. Todo este cuerpo va a pasar al olvido. ¿Cuántas personas han fallecido ya que conoces? Muchos. Hace poco falleció un amigo. Yo le hablé de Dios. Él, espero que haya entendido, porque él también me dijo que había conocido la palabra de Dios en prisión, porque estuvo preso, porque fue un hombre que hizo cosas terribles. Se dejó dominar por Satanás, pero en prisión conoció la palabra de Dios y Dios perdona. Ese ladrón, Dios le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso, porque se arrepintió ese ladrón. Dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas de tu reino. Y Jesucristo le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Porque solo necesitamos creer en Dios, creer que Jesucristo vino y murió por ti en una cruz de Calvario. Solo eso necesitamos, creer. Y si tú crees que Jesucristo murió por ti, tú te vuelves una nueva criatura, hermano, y tu corazón cambia. Y de pronto ya no eres ese perro, ese cerdo que se rebuscaba en la basura, y te conviertes en un corderito. En un corderito te conviertes de Dios. Cuenta una historia, dice que había un niño que tenía un cerdo, dice,
como mascota. Y él jugaba con el cerdo y lo subía a la cama. Y el cerdo, cuando menos pensaba, lo había bañado, lo había puesto su corbatita, todo bonito. Cuando menos pensaba, el cerdo se escapaba y se metía en el lodo. Y se embarraba de cochinada y sucio, de nuevo asqueroso. Y comía basura y era un cerdo, ¿viste? Apestaba, ¿viste? Entonces su papá era doctor, era cirujano. Entonces dice que a este cerdo le hizo una operación. Le puso el corazón de un corderito que había fallecido. Y este cerdo dejó de meterse en la basura, dejó de meterse en el lodo, dejó de comer porquerías y se comportó como un corderito. Ya no comía más basura, comía pasto, ya no se revolcaba en la cochinada, en el barro, en la peste, en la cochinada, en el desagüe, ya no. Se volvió un corderito. Así, hermano, cuando tú te entregas a Cristo, de ser un cerdo, tu corazón cambia. Se vuelve un corazón como el de Cristo, un cordero inmolado. Porque Jesucristo es el cordero inmolado, el cordero sacrificado. Inmolado significa sacrificio. Jesucristo fue inmolado, sacrificado, como un cordero, para que tú seas una nueva criatura y seas salvo. Porque Dios vino por todo el mundo. Él vino para salvar a todo el mundo. Sin embargo, el mundo no quiere aceptarlo a Dios, porque le gusta el pecado. Amén. Todos tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios y de entrar al reino del cielo y tener un cuerpo glorificado y vivir eternamente y ser felices. Pero nadie quiere eso. La gente rechaza eso, porque son ignorantes, hermano. Hay que ser bien bruto, bien tarado, bien, no sé, para no aceptar la salvación. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos, hermano. Sin embargo, solo un remanente se va a salvar, una manada pequeña, porque son los que buscan a Dios de todo corazón y no se aferran a las cosas